Este acuerdo va mucho más allá de una simple transacción. Es un mensaje inequívoco. Subestimar a los actores pequeños puede dejar a países y empresas fuera de oportunidades claves y exponerlos a crisis alimentarias. Las reglas han cambiado. Solo quien se adapte sobrevivirá. La reacción fue inmediata. Los precios del maíz y el sorgo treparon en las principales bolsas de commodities. Corredores incrédulos tuvieron que repensar sus estrategias en tiempo real. ¿Cómo podía un país marginado de los grandes mercados convertirse, de pronto, en pieza crucial para una potencia asiática? ¿Qué noticia sacudió de raíz los mercados mundiales y cambió el tablero del grano? Bastaron solo unos minutos para que las bolsas de Nueva York, Londres y Mumbai quedaran en suspenso ante un anuncio totalmente inesperado. Burkina Faso, un país sin salida al mar y hasta ahora invisible en el mapa agrícola internacional, irrumpía como protagonista global. Burkina Faso firmó un acuerdo de $14.000 millones con India para exportar 20 millones de toneladas de grano, principalmente maíz y sorgo, en los próximos años. Una cifra colosal que superó todas las predicciones y tomó por sorpresa a la prensa y a los analistas de todo el mundo. Nadie imaginaba a Burkina Faso como un actor clave en la seguridad alimentaria internacional. Pero, ¿cómo se forjó este acuerdo histórico? ¿Y qué implica realmente para Burkina Faso, India y el futuro del comercio mundial? Para entender el impacto real, debemos retroceder y descubrir cómo Burkina Faso pasó de ser un país olvidado a una potencia emergente. Todo comenzó con una serie de decisiones audaces y alianzas estratégicas. Detrás de los titulares, existen años de preparación silenciosa y nuevas estrategias desconocidas para la mayoría. El acuerdo de $14.000 millones entre Burkina Faso e India no es fruto del azar, es la culminación de trabajo discreto, presencia constante en foros internacionales y una paciente construcción de confianza mutua. Durante años, delegados de Burkina Faso se dedicaron a mostrar el potencial agrícola del país en conferencias globales. Evitando promesas vacías, convencieron a funcionarios indios de que sus tierras podían producir maíz y sorgo de calidad, en grandes cantidades y de modo sostenible. Este proceso de convencimiento requirió de una estrategia muy calculada. Por ejemplo, en la Feria Internacional de Productos Agrícolas, celebrada en Berlín hace 3 años, la delegación burkinesa presentó muestras de maíz híbrido adaptado a climas secos, resistiendo plagas comunes en África Occidental. Los técnicos indios quedaron sorprendidos al comprobar que aquellas semillas superaban en rendimiento a las variedades tradicionales del sur de Asia. Las primeras negociaciones evitaron discutir dinero o toneladas. Primero, la confianza era esencial. Delegaciones indias visitaron los campos burkineses, inspeccionaron silos y discutieron directamente con agricultores. Querían garantías de que el suministro sería constante y fiable durante al menos 10 años. India tenía razones de peso para escuchar. Su sistema alimentario depende, en gran parte, de las lluvias del monzón y de pocos proveedores globales. Con el clima cada vez más impredecible, depender únicamente de 2 o 3 fuentes principales suponía un riesgo enorme para la estabilidad y los precios internos. De hecho, en 2015, una sequía severa en el estado indio de Maharashtra disparó los precios internos del maíz y provocó protestas de productores avícolas que temían quedarse sin insumos. Mientras tanto, muchos rivales seguían subestimando a Burkina Faso. Sin hacer ruido, el país tejía alianzas fuertes y apostaba por una visión a largo plazo. Una advertencia: quienes no anticipan ni adaptan sus estrategias pueden perder relevancia frente a actores emergentes con ideas frescas y voluntad de innovar. Pero había un obstáculo inmenso: ¿cómo exportar millones de toneladas desde un país sin salida al mar? Este patrón no es nuevo en la historia del comercio global. En los años 70, Brasil pasó de ser importador a exportador neto de soya gracias a alianzas con Japón y Europa. Países que no vieron venir ese cambio, como Argentina, perdieron cuota de mercado. Burkina Faso parece estar siguiendo un camino similar, aunque adaptado a los desafíos del siglo XXI. La respuesta a ese desafío exigía creatividad y alianzas inesperadas. Lo que ocurrió a continuación sorprendió incluso a los expertos más escépticos. La mayor barrera era la geografía, pero terminó siendo la clave.
Burkina Faso, completamente rodeado de tierra, debía mover millones de toneladas de grano atravesando varios países hasta alcanzar puertos lejanos que lo conectaran con la India. Aquello que parecía imposible, por distancias y falta de infraestructura, se convirtió en el motor de una alianza inédita. Ambos países decidieron invertir juntos, renovaron viejos ferrocarriles, extendieron carreteras y levantaron silos en nodos estratégicos. Esta cooperación no solo resolvía la logística, sino que sentaba las bases para el desarrollo regional, beneficiando a cada país de la cadena de transporte. Para la India, cuya seguridad alimentaria depende de lluvias impredecibles, diversificar sus fuentes no es solo astucia, es cuestión de supervivencia nacional. Apostar por Burkina Faso es tejer una red de respaldo frente a los caprichos del clima y los vaivenes del mercado global. Por ejemplo, se rehabilitó la línea férrea entre Ouagadougou y el puerto de Abiyán, en Costa de Marfil, permitiendo que un tren de carga transportara hasta 2.000 toneladas de grano por viaje, reduciendo los costos logísticos a la mitad. Además, se instalaron sistemas de rastreo satelital para monitorear el avance de cada convoy, minimizando riesgos de robo y retrasos. Burkina Faso, por su parte, ve mucho más que ventas de maíz y sorgo. Busca reconocimiento mundial como actor agrícola relevante, demostrando que un país antes ignorado puede emerger como potencia exportadora y desafiar las reglas del juego. La noticia encendió alarmas entre exportadores de Sudamérica y Europa del Este. Acostumbrados a dominar los grandes contratos asiáticos, ahora ven cómo surge un nuevo competidor, respaldado por el músculo tecnológico y financiero de uno de los países más poblados del planeta. Este acuerdo trasciende el comercio. Incluye transferencia tecnológica, inversiones para modernizar el agro y programas de capacitación para técnicos y agricultores de Burkina Faso. Así, el país no solo exporta granos, sino que se fortalece y adquiere nuevas capacidades para el futuro. Cuando los primeros trenes cargados de grano cruzaron fronteras y los silos se llenaron, quedó claro que la cooperación creativa puede cambiar la realidad de naciones enteras. Pero este pacto, aunque ambicioso, apenas comenzaba a desplegar sus verdaderos desafíos. La siguiente prueba vendría cuando intereses externos intentaran sabotear la naciente alianza. El riesgo era gigantesco. Cualquier fallo en la logística, demoras en aduanas o tensiones políticas podrían costar miles de millones y arruinar la reputación internacional de ambos socios. Pero la visión compartida y la determinación transformaron la aparente desventaja en una plataforma de crecimiento e innovación. Por ejemplo, técnicos indios viajaron a Burkina Faso para implementar sistemas de riego por goteo en la región de Bobo-Dioulasso. Esta tecnología, antes reservada a explotaciones de alto valor, ahora permite a pequeños productores mejorar el rendimiento sin agotar los acuíferos locales. Además, se organizaron talleres conjuntos sobre control biológico de plagas, reduciendo el uso de pesticidas y promoviendo una agricultura más sostenible. En los meses siguientes al anuncio, surgieron rumores de presiones diplomáticas de grandes exportadores tradicionales. Por ejemplo, en Ginebra, durante una reunión de la Organización Mundial del Comercio, representantes de Ucrania y Brasil cuestionaron la transparencia de los subsidios involucrados en el acuerdo, temiendo una distorsión en los precios globales del grano. Lo que empezó como una simple transacción amenaza con transformar el mapa agrícola mundial. El acuerdo entre Burkina Faso e India, valuado en $14.000 millones, no solo mueve millones de toneladas de grano, está impulsando a muchos países africanos a replantear sus estrategias, fortalecer su infraestructura y buscar acuerdos similares. Este movimiento podría desatar una guerra de precios en los mercados internacionales. Exportadores tradicionales de Sudamérica y Europa ya sienten la presión de ajustar sus políticas para no perder terreno. Sin embargo, la entrada de Burkina Faso en el juego diversifica las fuentes de grano, reduce el riesgo de escasez global y ayuda a estabilizar el suministro alimentario. Mirando atrás, podemos comparar este fenómeno con la irrupción de Tailandia en el mercado mundial del arroz en los años 90. Mientras Vietnam y la India acaparaban la atención, Tailandia invirtió en infraestructuras portuarias y relaciones diplomáticas, posicionándose como el principal exportador de arroz jazmín. Burkina Faso podría estar repitiendo esa jugada,
pero con maíz y sorgo. Burkina Faso, antes marginado en el comercio mundial, se vuelve ahora un modelo de desarrollo agrícola y cooperación sur-sur. Gobiernos africanos observan de cerca, ansiosos por replicar su éxito y atraer inversiones que transformen sus propias zonas rurales. Para India, el efecto es doble. Sus industrias de lácteos, pollo y huevos dependen de un suministro seguro de granos. Gracias al pacto, miles de productores indios aseguran insumos a precios estables y previsibles, protegiéndose contra la volatilidad de sus propias cosechas. El acuerdo está sujeto a reglas estrictas. La exportación de maíz y sorgo jamás comprometerá la seguridad alimentaria local. Una proporción considerable de los ingresos será destinada a subsidios para agricultores nacionales y a proyectos de irrigación, garantizando que el crecimiento exportador beneficia a la población de Burkina Faso. Por ejemplo, el 20% de los ingresos generados se invertirá en la construcción de presas y pozos profundos en la región de Sahel, donde la sequía amenaza la supervivencia de miles de familias. Además, se prevé la entrega de semillas mejoradas y fertilizantes a pequeños productores, quienes antes no podían acceder a estas tecnologías. En la región de Andhra Pradesh, por ejemplo, granjas avícolas que antes cerraron durante la escasez de maíz, ahora planean expandirse, sabiendo que el suministro estará garantizado durante al menos 10 años. Esta estabilidad impulsa la creación de empleo y da seguridad a millones de familias rurales. El caso de Burkina Faso lo deja claro. El acceso a mercados, la inversión en logística y la visión estratégica definirán quién prospera y quién queda atrás en la carrera por un desarrollo sostenible. Pero no todo es promesa. Los países que no adapten sus políticas ni inviertan en infraestructura no tienen la seguridad de quedarse rezagados y depender demasiado de alianzas externas, volviéndose vulnerables a crisis globales fuera de su control. Además, la diferencia climática entre India y Burkina Faso actúa como un seguro natural ante desastres inesperados. Si fallan las lluvias en Asia, las cosechas de África Occidental pueden mitigar el impacto, y viceversa. En un mundo sacudido por el cambio climático, esta complementariedad es cada vez más valiosa. Ahora, la pregunta es si otros países sabrán aprovechar la lección de Burkina Faso o si el equilibrio global volverá a inclinarse. El futuro agrícola, y quizás económico, depende de las decisiones que se tomen hoy. 3 lecciones clave para convertir desafíos en oportunidades. El acuerdo entre Burkina Faso e India es mucho más que un logro económico. Es una guía práctica para cualquier nación o empresa que aspire a prosperar en el mundo actual. Primera lección: diversificar es imprescindible. Apostar todo a un solo proveedor, cliente o mercado puede salir caro. Si Burkina Faso hubiera seguido dependiendo únicamente de sus socios históricos, nunca habría alcanzado la escala ni el reconocimiento internacional de este convenio. La diversificación no solo abre puertas, también protege frente a crisis imprevistas y crea nuevas rutas de crecimiento. Por ejemplo, en 2008, durante la crisis alimentaria global, países que dependían de un solo proveedor de trigo vieron cómo sus reservas se agotaban rápidamente. Egipto, que importaba casi todo su trigo de Rusia, sufrió escasez cuando Moscú impuso restricciones a la exportación. Burkina Faso ha aprendido de estos errores, asegurando múltiples rutas de suministro y venta. Etiopía, también país sin costas, logró en la última década duplicar sus exportaciones de café tras construir una red de carreteras y acuerdos logísticos con Djibouti. Burkina Faso sigue ese modelo, pero lo adapta a granos básicos y en alianza tecnológica con India. La inversión en infraestructura lo cambia todo. Burkina Faso e India no se limitaron a firmar acuerdos en papel, invirtieron juntos en ferrocarriles, carreteras y almacenes en puertos extranjeros. Esta apuesta compartida transformó la carencia de salida al mar en una ventaja logística inesperada. Modernizar y colaborar en infraestructuras críticas es el paso que muchos temen, pero los que lo dan ganan competitividad global. La transferencia de tecnología y la capacitación fueron centrales. India no solo compra grano, ayuda a Burkina Faso a modernizar su agricultura y a formar a una nueva generación de técnicos y productores. Así, el impacto de la cooperación va más allá del contrato, fortaleciendo capacidades y abriendo oportunidades para el futuro nacional. Tercera lección de iguales:
basadas en respeto y beneficio mutuo, son la clave para relaciones sólidas y duraderas. Aquí, ambos países compartieron riesgos, tecnologías y saberes. No fue una imposición, sino una búsqueda conjunta de objetivos compartidos. Esta fórmula ha probado ser más estable que los pactos desiguales o los intereses cortoplacistas. Por último, la cooperación internacional es esencial frente a desafíos globales como el cambio climático. Nadie puede enfrentarlo solo. Con acuerdos inteligentes, países considerados pequeños pueden lograr impacto mundial y contribuir a la seguridad alimentaria colectiva. En la práctica, esto significa que jóvenes ingenieros burkineses ahora trabajan codo a codo con expertos indios en laboratorios de genética vegetal, desarrollando variedades de sorgo resistentes a la sequía. Además, agricultores locales reciben formación en gestión de cooperativas y acceso a microcréditos, multiplicando su poder de negociación y autonomía. Pero, ¿cómo se negoció un acuerdo tan transformador y qué obstáculos amenazaron con hacerlo fracasar? Veamos los momentos decisivos detrás de estas páginas firmadas. Ignorar estas lecciones condena a la irrelevancia y la vulnerabilidad. Solo quienes se adaptan, innovan y cooperan prosperarán en un mundo que avanza sin pausa. Lo que comenzó como la venta de un cargamento de grano se ha convertido en una lección de estrategia global. Durante las negociaciones, ambos países enfrentaron desafíos inesperados. Por ejemplo, un brote de langosta en la región occidental de Burkina Faso puso en duda la capacidad de cumplir con los volúmenes prometidos. Para superarlo, India proporcionó drones y sensores para vigilancia temprana, permitiendo controlar la plaga a tiempo y garantizar la entrega. También surgieron tensiones políticas. Algunos miembros del Parlamento burkinés temían que el acuerdo favoreciera a grandes empresas extranjeras en detrimento de los pequeños productores. Para resolverlo, se incluyeron cláusulas que obligan a destinar un porcentaje de las ventas a programas de apoyo rural y a la creación de fondos de emergencia ante sequías. El acuerdo, valorado en $14.000 millones entre Burkina Faso e India, va mucho más allá de una simple transacción. Es el fruto de visión, valentía y la decisión de desafiar lo establecido. Este contrato demuestra que, incluso en un mundo dominado por gigantes agrícolas, los considerados pequeños pueden tomar el control de su propio destino. Durante años, Burkina Faso fue visto como un actor menor en la escena agrícola internacional. Ahora, con una alianza que trasciende fronteras y política, ha roto esquemas. Negociar de igual a igual y ofrecer soluciones logísticas innovadoras permitió transformar una debilidad, la falta de salida al mar, en una fortaleza compartida. Diversificar, cooperar de manera equitativa e innovar no son solo conceptos, son herramientas capaces de transformar países, empresas y personas. Ignorar su potencial es renunciar a crecer, influir y protegerse frente a las crisis. Pero esta historia no trata solo sobre Burkina Faso o India. Es un recordatorio de que cuestionar lo establecido y buscar oportunidades donde otros solo ven barreras puede cambiar el rumbo de una nación. En mercados globales interconectados y volátiles, quienes no se adaptan corren el riesgo de quedar rezagados y perder oportunidades históricas para crecer y protegerse. Hoy, mientras el mundo observa el ascenso de Burkina Faso y su nueva alianza con India, la pregunta es personal. ¿Estamos listos para anticipar, adaptarnos y actuar con inteligencia? ¿O solo veremos cómo otros marcan el camino? El futuro permanece abierto. Cada decisión audaz, cada alianza, cada innovación cuenta. Tal vez, la próxima gran oportunidad esté más cerca de lo que imaginamos.